Ya estamos grabando. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver el práctico 8. Sí, vamos a ver el práctico 8. Habíamos hablado que el práctico 8, ya ahí les presento. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que todo lo que íbamos a ver en estadística 1, lo que íbamos a ver en estadística 1 era estadística descriptiva. Y la otra gran rama que teníamos en estadística era la estadística inferencial. Nosotros decíamos que estadística 1 íbamos a ver todo lo que es estadística descriptiva, y en estadística 2, que después ustedes van a continuar, van a ver estadística inferencial. Así más o menos era. Pero había, siempre les decía, hay una excepción que es el tema 8, el práctico 8, donde ahí vemos una pequeña introducción dentro de estadística 1 para lo que es estadística inferencial. Es el único tema que vemos de estadística inferencial, para que más o menos tengan una idea, después se va a ampliar en estadística 2. Entonces, fíjense que este ejercicio de muestreo de poblaciones y estimación, también muy conocido como distribuciones de muestreo, es un práctico que, junto con el práctico 9, que es el que sigue, son cortitos. Fíjense que tiene, en este caso, 10 ejercicios, 11 contando con el caso de Mastelone. El práctico que sigue también es igual, es cortito, y llegamos a hacer la mayoría de los ejercicios. Si yo les dejo a uno que otro, creo que en total les dejo a lo sumo 2 ejercicios para que resuelvan ustedes. Así que eso es lo que vamos a ver. Por eso, como les contaba en la clase pasada, los prácticos 8 y 9 son cortitos en cuanto a cantidad, y desarrollo también. Vamos a ver que el desarrollo de los ejercicios también es bastante cortitos, digamos. ¿Qué vamos a ver acá en distribuciones de muestreo o muestreos de poblaciones y estimación? Lo que vamos a ver, yo ya voy a pasar a mostrarles directamente el práctico, el desarrollo del práctico. Lo que vamos a ver es lo que se conoce como distribuciones de muestreo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahí es el proceso mediante el cual hay un proceso donde se hacen muestreos. A esta altura ya sabemos cuando hablamos de muestreo, y independientemente de si sea con o sin reposición respecto de una población. Entonces, nosotros sabemos que hacemos, tomamos una muestra de esa población. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir un ratito, total no voy a mostrar nada por ahora. Entonces, lo que hacemos en ese proceso, imagínense que tengo una población, y de esa población, estoy buscando unas cuestiones, en 2 segundos, ¿qué es este? Este es un power, 2 segundos. Bien, les voy a mostrar esto para que más o menos tengamos una idea, a pesar de que... a ver, 2 segundos. 2 segundos. Para que más o menos hablemos y entendamos de qué se trata la distribución de muestreo. Y esto. Bien. Yo les voy a mostrar un pedacito. ¿Sí? Más o menos, ¿para qué se refiere con distribución de muestreo? Y como les contaba, deberían estar viendo una pequeña presentación, que es una introducción, para más o menos imaginarme a qué se refiere con esto de distribución de muestreo, que es lo que vamos a ver en el práctico 8. Es como hablábamos, yo supongo que tengo una población de tamaño n y selecciono una muestra aleatoria. Independientemente si es con o sin reposición, selecciono una muestra, obviamente esa muestra es mucho más chica que la población, y analizo una característica
es decir, una estadística respecto de esa muestra que acabo de sacar. Por ejemplo, la media. Entonces, esta distribución de muestreo lo que quiere decir es que yo voy a suponer que no solamente puedo tomar esa muestra de esa población, sino que puedo sacar otra muestra, podría haber tenido otra. Nosotros generalmente trabajamos con una. Selecciono una muestra aleatoria, supongo que es representativa, y trabajo con esa muestra, pero podría haber obtenido otra muestra. Entonces, si hago el ejercicio de sacar todas las muestras posibles de esa población, vuelvo a insistir, independientemente si es con reposición o sin reposición, se puede armar una distribución de muestreo, que lo que me dice esa distribución de muestreo es que independientemente de la forma que tengan los datos originalmente, la distribución de muestreo lo que tiene es una forma simétrica. Eso es lo que se demuestra. Entonces, por eso les pido por ahí que lean un poco respecto al tema, para entender a qué se refiere con esto de distribución de muestreo. Por ejemplo, imaginemos acá un ejemplo sencillo, que acá con números por ahí lo podemos ver mejor. Vuelvo a insistir, esto en todos los libros hacen el mismo ejemplo para mostrarme a qué se refiere con esto. Por ejemplo, ahí tengo un conjunto de 4 datos, fíjense que los tomo como población a esos 4 alumnos. Obviamente se les dicta acá, por ejemplo, el ejemplo se les da para dictar y después se le cuenta la cantidad de errores ortográficos que tienen los alumnos de ese dictado que he tenido. Entonces tengo estos 4 alumnos con la cantidad de errores ortográficos. Entonces, fíjense que si yo tuviera que hacer una distribución, sería más o menos lo que ustedes conocen como una distribución uniforme, porque fíjense que yo tengo un solo alumno con un error, tengo un solo alumno con 2 errores, tengo un solo alumno con 3 errores y un solo alumno con 4 errores. Si yo tuviera que graficar eso, recuerden, esto es una variable de tipo discreta en cuanto a la cantidad de errores, ¿sí? Pero tengo 4 personas, imagínense el gráfico. No es una cuestión de que tenga un gráfico de campana, sino tengo una distribución que se conoce como rectangular. Hacemos ese proceso del que estamos hablando. Selecciono aleatoriamente de este grupo, esta población de 4, selecciono una muestra de tamaño 2. Entonces, independientemente si es con o sin reposición, yo voy a tener, por ejemplo, A y B, puedo tener A con D, podría haber tenido A con C. Si es con reposición, podría haber tenido A con B, A con C, A con D, ¿sí? Dependiendo de si el muestreo es con o sin reposición. Pero selecciono una muestra de ese grupo. Imaginen que tenemos un muestreo con reposición. También vuelvo a insistir, puedo hacer este ejemplo con un muestreo sin reposición. Con reposición ustedes saben que es seleccionar la unidad, observarla y volverla a meter en la bolsita, como siempre decimos, y tiene la misma probabilidad nuevamente de ser seleccionada. Entonces imaginemos que tengo, ustedes saben ya por las reglas de conteo, tema 5, ya saben por las reglas de conteo que puedo sacar todo el conjunto de solución, es decir, puedo identificarlo y también puedo saber cuántos tengo. Entonces, lo que voy a ir armando es, imagínense los distintos resultados que tengo. Entonces, si hubiera seleccionado A con A, recordemos cuánto eran, para eso me tengo que volver un ratito para acá. Recuerden que los resultados de la cantidad de errores lo tenía en mi tabla original. A con A va a ser igual 3 y 3, que es la cantidad de errores, va a ser la cantidad de observaciones que tengo, es decir, la cantidad de errores que tiene el alumno A, 3, y la cantidad de errores que tiene el alumno A nuevamente. Si hubiera sido A con B, va a ser el resultado 3 y el resultado 2, porque el alumno B tenía 2 errores. A con C, ¿sí? Y así tengo los distintos pares de valores, porque el muestreo es igual a 2. Y calculo la media. Calculo la media de esa muestra, por eso fíjense en que es un X barra. Para la primera muestra, 3 más 3 dividido 2, 3. Para la segunda muestra, 3 más 2 dividido 2, 2,5. Y entonces ahí tengo las distintas muestras, ¿sí? Fíjense que todavía continúo hasta tener un total de 16 muestras, ¿sí? Con reposición. Con cada uno de los resultados y obviamente vuelvo a insistir, una vez que yo tengo el muestreo puede ser que me interese la media, puede ser que me interese la proporción, la varianza, dependiendo, acá vamos a hacerlo simple, me interesa la media. Pero fíjense que las medias, vuelvo para atrás un ratito, hay algunos valores que se repiten. Por ejemplo, fíjense que el 2 se repite como media de la muestra del 3,
para el 6, para el 9. Fíjense que, por ejemplo, el 2,5 se repite ahí en el 12, en el 15. Tengo también un 2,5 en la quinta muestra, un 2,5 también en la segunda muestra. Entonces yo puedo armar, si quisiera graficar ahora y armar una distribución de frecuencia, podría armar una distribución de frecuencia con estos 16 resultados. ¿Cómo hago eso? Y de la misma manera que aprendí a armar una distribución de frecuencia en el tema 1, cuando aprendimos a ver cómo organizaba los datos, en la organización y presentación de los datos. Entonces fíjense que el valor más chiquito que tengo es un 1,5 y el valor más grande que tengo, por lo menos hasta ahí veo que es un 3,5. Entonces lo que voy a hacer es armar una distribución de frecuencia, con ubicar cuántos 1,5 tengo, contarlos y armar una distribución de frecuencia. Voy a armar con el 2, lo mismo con el 2,5, ¿sí? Con los distintos valores que tengo. Desde el 1 dijimos que es el valor más chiquito que estoy viendo, perdón, era el 1 hasta el 4. Ese es el recorrido de los datos que tengo. Entonces voy a armar una distribución de frecuencia que en realidad lo que se va a llamar es distribución de muestreo, ¿sí? Y es eso que está ahí, es la media toma valor de 1 y solamente tengo una observación. La media cuando toma valor 1,5, cuento cuántas veces encuentro el 1,5, 2 veces, el 2, el 2,5, el 3, el 3,5 y el 4, y fíjense que obviamente el total de las frecuencias, el conteo, me tiene que dar al total de muestras que tengo, que habíamos dicho que eran 16. Y si yo grafico esto, tiene esa forma. Entonces es lo que yo les contaba. La teoría de distribuciones de muestreo me dice que independientemente de la forma original que tienen los datos, la distribución de muestreo, en este caso de la media, porque calculé la media, la distribución de muestreo de la media, tiene esa forma simétrica. Entonces, a eso se refiere con distribución de muestreo. Que lo que me dice es eso, que si yo tomo de una población todas las medias posibles de armar, nosotros hicimos el ejemplo con reposición, pero tranquilamente lo podría haber hecho sin reposición. Si yo tomo todas las muestras y después hago una distribución de esas muestras, por eso se dice que de este tema estamos hablando, se llama distribución de muestreo, la distribución va a tener esa forma. Puedo armar esa distribución y yo tengo esa forma. Obviamente en la realidad yo solamente tomo una muestra, ¿sí? Solamente me quedo con una, no hago ese ejercicio de tomar todas las muestras posibles. Yo siempre tomo una muestra y es con la que me quedo, pero yo sé que hay de fondo una teoría que me dice, aparte de esto, me dice otras cuestiones, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, a eso se refiere con distribución de muestreo. Como calculé la distribución de muestreo de la media, que es lo que acá creo que tengo acá, podemos ver distribución de la media muestral, también podemos ver de la varianza, también podemos ver de la proporción, ¿sí? Depende del indicador que estés analizando, depende de la estadística que me interese, puede ser la media, la varianza, la proporción, depende de lo que a mí me esté interesando ver, ¿sí? Y obviamente, esto es lo que vamos a ver nosotros, para el caso de la media muestral. En el caso de la media muestral vamos a ver la distribución ¿dónde está un lapicito? Acá. Nosotros vamos a ver la distribución de la media, entonces lo que me dice la distribución de muestreo para el caso de la media, lo que me dice es esto, que si yo tengo una muestra que viene de una población, si la población sigue una distribución normal, entonces la media muestral también va a tener una forma de distribución muestral. Y es lo que acabamos de ver, el gráfico que vimos recién, fíjense que era perfectamente simétrico. Entonces, lo que me dice es que si mi variable x se distribuye normal, la media muestral también lo va a hacer. Y sobre eso es lo que vamos a empezar a trabajar desde el ejercicio 1. Eso es lo que les acabo de contar, es lo que deben haber visto con el profe, lo que deben tener en los apuntes, dentro de los libros, de la bibliografía que está ahí a disposición, así que, pero más o menos para resumir y para entender a qué se refiere con una distribución de muestreo. Se refiere distribución de muestreo a ese proceso.
Y obviamente ese que es un ejemplo chiquito, obviamente después se generaliza y lo que me dicen es que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, bueno, se ocurren ciertas cuestiones que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, les vuelvo a insistir, este práctico, como habíamos visto, es cortito y vamos a hacer la mayoría de los ejercicios, ¿sí? Vamos a ver a partir del ejercicio 1. El ejercicio 1, ay, me olvido de apagar esto por las dudas, sí, va todo para ahí. El ejercicio 1 lo que me dice es, el precio medio de venta de las viviendas nuevas fue en una ciudad de 115.000 durante un año. La desviación estándar, desviación típica, poblacional fue de 25.000. Se extrajo una muestra aleatoria de 100 operaciones de venta de viviendas nuevas en esta ciudad. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral de los precios de venta fuera más de 110.000? Entonces lo que me dice acá es que yo conozco mi variable en cuestión, es el precio de venta de viviendas nuevas. Y el precio promedio para toda la población fue de 115.000. La desviación también la conozco y la desviación poblacional es de 25.000. Y me dice, si yo extraigo una muestra de toda esa población, extraigo una muestra de 100 operaciones, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral, es decir, que la media de la muestra que yo seleccioné, sea más de 110? Entonces, lo primero es definir la variable, va a ser el precio de venta de las viviendas nuevas, esa es mi variable. Me dice que mi variable X se distribuye normal, con estos dos parámetros que acabamos de decir, mu igual a 115 y desvío igual a 25.000. Selecciono una muestra de tamaño 100. Se selecciona una muestra de tamaño 100. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de la muestra, es decir, de la muestra que yo acabo de tomar de 100, cuál es la probabilidad de que la media de la muestra que tengo yo de 100 sea mayor a 110? Entonces, para eso lo que tengo que saber es que, sí, esto que acabamos de leer recién en la última plaquita, si yo sé que la variable X se distribuye normal con sus dos parámetros mu de X y sigma de X, entonces, si esto realmente ocurre así, si efectivamente es así, que la normal se distribuye, que la variable se distribuye normal, entonces la media muestral también se distribuye normal y los parámetros ya no son mu de X y sigma de X, sino son mu de X barra y sigma de X barra. Entonces, X se distribuye normal, es decir, el precio de venta de las viviendas nuevas se distribuye normal y sus dos parámetros son mu de X y sigma de X. Entonces, X barra, la media, también se distribuye normal. Es decir, la distribución de muestreo de la media también es normal. Imagínense el grafiquito ese que vimos, a esto se está refiriendo. La distribución de la media también es normal, pero los parámetros cambian. Los parámetros son mu de X barra y sigma de X barra, donde mu de X barra es igual a mu de X y sigma de X barra es sigma de X igual, dividido la raíz de n. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando a mí me piden calcular la probabilidad de la media, cuando me piden calcular la probabilidad de la media, lo que tengo que saber es eso. Si la variable se distribuye normal, entonces la media también lo hace. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estandarizar, ¿sí? Porque si esta se está distribuyendo normal, que es lo que necesito saber para poder hacer ese cálculo, si esta también se distribuye normal, entonces lo que voy a hacer como toda normal, que aprendimos la clase pasada, lo tengo que estandarizar. La estandarización, fíjense que es, voy a agrandar un poco. La estandarización es muy parecida a la que vimos la clase pasada. En la clase pasada vimos que la estandarización era X menos mu dividido sigma. Acá
es igual, nada más que en vez de x estamos hablando de x barra. X barra menos mu de x barra, nada más que mu de x barra sabemos que es igual a mu, dividido sigma de x barra. ¿Sí? Todo eso que está ahí es sigma de x barra. Nada más que ahí está desarrollado porque sé que sigma de x barra es igual a sigma de x sobre raíz de n. Entonces, vuelvo a insistir, como ahora sé que x barra se distribuye normal, entonces la trabajo como si fuera normal. Y como me pide una probabilidad de x barra, y esta se distribuye normal, la tengo que trabajar como normal. Es decir, la estandarizo como hice con el tema anterior, cuando aprendí cómo calcular probabilidades en distribuciones normales. Entonces, ¿cómo hago para estandarizar? Fíjense que la fórmula muy similar. En vez de x, como aprendí la clase pasada, va a ser x barra. Mu de x barra, perdón, x barra menos mu de x barra dividido sigma de x barra. Donde mu de x barra era igual a mu de x, porque lo dice acá, y sigma de x barra es igual a sigma de x sobre raíz de n. Entonces van a ver que directamente muchas veces está desarrollado acá. Entonces, en nuestro caso, cuando tenga que estandarizar, voy a reemplazar por los valores que ya tengo. Fíjense que en nuestro caso, mu de x barra es igual a mu de x, entonces va a ser igual a 115. 115.000. Y sigma de x barra va a ser igual a sigma de x sobre raíz de n. Entonces va a ser 25.000 dividido la raíz de 100. Entonces, cuando lo desarrolle en la estandarización, van a ver que son los resultados que tenemos acá, aplicando esto que es, vuelvo a insistir, lo que demostró la teoría de muestreo. Entonces, cuando reemplazo, va a ser la probabilidad de encontrar un z mayor a 110, recordemos cómo habíamos aprendido a estandarizar, 110 menos mu, 115, dividido sigma de x barra, dividido 25.000 sobre la raíz de 100. Eso al final termina siendo un número, ese cociente, que puedo calcularlo. Me queda la probabilidad mayor a menos 2. Mayor a menos 2. Quiero dibujarlo para que recordemos cómo se calculaba en el caso de una distribución normal, porque ya acá directamente es lo que aprendimos a hacer en una tabla normal. Pizarra. Me había quedado... probabilidad, me había quedado en que había quedado esto igual a la probabilidad de que z sea mayor a menos 2. Entonces, ahora sí lo dibujo y lo voy a buscar en la tabla. Menos 2, entonces por acá anda 0, z, menos 2 anda por acá, y me está diciendo mayor a menos 2, mayor, es decir que el sombreado está hacia la derecha, mayor. Entonces, ¿cómo hago para calcular esto? Va a ser igual a toda esta segunda mitad, que ya está completa, 0,5, y le tengo que sumar este pedacito que está acá. Que como ese pedacito que está acá está del lado izquierdo, lo tengo que pasar por simetría para este lado, y es lo mismo que este pedacito que acabamos de sombrear en rojo. Que ese pedacito es la probabilidad de que z esté entre 0 y 2 positivo. Entonces, reexpresado esto quedaría 0,5 más la probabilidad de que z esté entre 0 y 2. 0,5 más, y me tengo que ir a la tabla, 0,5
que no sé si tengo abierto, si no la abro. Dijimos 2. 2,00, ¿no? Obviamente. 0,47, 725. 2,0 en nuestro caso, y el segundo decimal es 0, 0,47, 725. 0,47, 725, esto es igual a 0,97, 725. Y esa es la probabilidad. Esa es la probabilidad de que seleccione una muestra aleatoria de 100 y la media muestral sea mayor, a 110.000. Ahora vuelvo de nuevo al Excel y van a ver que es lo mismo, nada más que sin desarrollar sin el gráfico. Entonces, seguramente va a decir 0,5 más la probabilidad de que Z esté entre 0 y 2, 0,5 más el 0,47, 0,97, 725. ¿Qué es ese 0,97? Es lo que acabamos de decir. Es la probabilidad de que seleccione una muestra aleatoria de tamaño 100 y que la media de esa muestra aleatoria sea mayor a 110.000 pesos, porque era el precio de venta. La probabilidad de que la media de esa muestra, la media muestral sea mayor a 110.000 pesos es 0,97725. Sigo. Vamos a ver qué me pide el inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral de los... Fíjense que hace alusión a la media muestral, ¿sí? Por eso me doy cuenta de que me habla de la media muestral. Recuerden, no me está... Si me hubiera preguntado, vamos a ver ahí, pero... Fíjense que si me hubiera dicho cuál es la probabilidad de que los precios de venta o que seleccione un precio de venta esté comprendido entre 130, cuando me habla del precio, pero no de la media muestral, recuerden que es como vimos la clase pasada, es la probabilidad de que X, no del X barra. Fíjense que entonces acá me tengo que fijar de que para saber que me está preguntando y que tengo que utilizar la distribución de muestreo, me tiene que pedir la probabilidad de la media muestral. Entonces me dice cuál es la probabilidad que la media muestral de los precios de venta esté comprendida entre 113 y 117. Entonces lo mismo, de la misma manera. Voy a tener que estandarizar para un lado y para el otro. Entonces, fíjense, vuelvo a insistir que lo que estoy calculando es la probabilidad de la media muestral. Entonces, por eso tengo que estandarizar haciendo uso de la distribución de muestreo. Entonces me va a quedar por este lado, fíjense que ahí acabo de estandarizar, me quedó el valor de Z, voy a tener que calcular la probabilidad de que Z esté entre 113 menos mu de X barra, recuerden la fórmula, la traigo un ratito, pero recuerden cómo era la fórmula, mu de X barra, 113, menos mu de X barra, 115, dividido sigma de X barra, que dijimos que era sigma de X sobre la raíz de N, y del otro lado lo mismo, 117 menos 115 dividido sigma 25 sobre raíz de 100. Fíjense que mientras no me cambien mu, sigma y el tamaño de la muestra, hay valores que los voy a ocupar siempre. Fíjense que me queda la probabilidad de que Z esté entre menos 0,8 y 0,8 positivo. Entonces, si quiero hacerlo, ahí lo vamos a desarrollar en la pizarra, entre menos 0,8 y 0,8 positivo. Pero por ahí, como les contaba la clase pasada, hay veces que ya necesito que a la tabla de la normal la tengan vista. Eso ahí me había quedado. Entonces, ¿cómo hago para calcular eso? Ya me imagino que se lo deben imaginar, pero vamos a hacer el gráfico porque habíamos dicho que siempre hagamos el gráfico para guiarnos. Imagino que anda al menos 0,8 acá y el 0,8 positivo por acá.
toda esta área sombreada. Entonces, ¿qué habíamos aprendido? Que esta parte de la derecha, desde 0 hasta 0,8, sí lo puedo buscar en la tabla. Porque eso sí me muestra la tabla y sería un área sombreada así con rojo. Eso sí me muestra la tabla. Pero también hemos aprendido que por simetría, esa área que acabamos de remarcar en rojo es la misma que tenemos hacia la izquierda, que va desde 0 hasta menos 0,8. Así que esto lo puedo expresar como 2 veces la probabilidad de que z esté entre 0 y 0,8 positivo. Entonces, eso que remarqué en rojo, lo busco en la tabla, lo multiplico por 2 y ya puedo encontrar todo el área sombreada en negro. Voy a buscar 0,8 en la tabla, 0,8, 0,8 con el segundo decimal 0, 0,80, 0,28, 8,14. 0,28, 8,14. 0,28, 8,14, que multiplicado por 2 me va a dar 0,57, 6,28. Ese 0,57, 6,28 es la probabilidad de que la media muestral de esa muestra de tamaño 100 esté entre 113.000 y 117.000. Es la probabilidad de que la media muestral esté entre esos dos valores. Vamos a ver que en el Excel, vuelvo a insistir, ahora lo vamos a desarrollar de nuevo acá, pero van a ver que todo lo que vamos a expresar acá en el Excel es lo mismo que escribimos ahí. Vuelvo a insistir, esa probabilidad es la probabilidad de que la media de la muestra, la media muestral, esté entre 113.000 y 117.000. El inciso que sigue se los dejo para ustedes porque fíjense que pide lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral de los precios de venta estuvieran entre 114 y 116? ¿Sí? Lo mismo, muy parecido a lo que hicimos recién. Después, el inciso D también se los dejo para que lo piensen, porque me pide sin hacer cálculos. En realidad, no estaría mal que después de contestar esa pregunta hagan los cálculos para practicar y para corroborar. Me dice sin hacer cálculos en cuál de los intervalos siguientes es más probable que se encuentre la media muestral de los precios de venta. Entonces, ahí mucho implica el concepto de distribución de muestreo. Así que les pido que vean bien esto con lo que implica esto que acabamos de ver de distribuciones de muestreo. ¿En cuáles creen que es más probable que esté la media muestral de esta muestra, vuelvo a insistir, de tamaño 100 que sacamos? ¿En cuál de esos 4 intervalos? Y vuelvo a repetirles, si no estaría mal que después lo corroboren calculando, haciendo los cálculos, tal cual como hicimos el inciso B, y les pedí que hicieran el inciso C. Fíjense que el inciso C lo tienen ahí y el inciso B no está calculado. ¿Qué me dice el inciso E? Suponga que una vez realizados estos cálculos, es decir, todos los cálculos que acabamos de hacer, un amigo le dijera que es casi seguro que la distribución poblacional de los precios de venta, es decir, de X, de las viviendas nuevas de esta ciudad no sea normal. ¿Qué le respondería? Entonces, ahí vamos a ir a la pizarra de nuevo. ¿Qué es lo que vimos acá? Lo que habíamos visto es, habíamos dicho que si la variable X se distribuye normal, con sus parámetros, muy sigma, entonces, por distribución de muestreo, por esta teoría de distribución de muestreo, la media también es normal, con sus dos parámetros.
Y por eso, como supusimos, vuelvo a insistir y lo remarco, como supusimos que se distribuía normal, voy a hacer con otro color, como supusimos que se distribuía normal, por eso la media también es normal y por eso calculamos con Z, por eso lo trabajamos a los cálculos de la probabilidad de la media, cuando me pedía, por eso lo trabajamos de esa manera. Por eso transformamos en Z, estandarizamos, y por eso, porque suponemos que es normal. ¿Qué pasa cuando X me aseguran que no se distribuye normal? Entonces acá yo tengo dos caminos. Tengo dos caminos. Es decir, todavía no está del todo perdido, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que me dice? Hay un teorema, que es el teorema central del límite, teorema, ya lo vamos a ver bien, central del límite, o límite central, que me dice que si el tamaño de la muestra es mayor a 30, si el tamaño de la muestra es mayor a 30, por más de que no sea normal la variable X, por más de que no sea la variable X no sea normal, el X barra sí es normal, con los dos parámetros que habíamos dicho. Entonces, vuelvo a insistir. Si mi variable X es normal, entonces X barra sí es normal. Si mi variable X no es normal, es como que pego la frenada y me fijo. Si el tamaño de la muestra es mayor a 30, entonces existe un teorema que es el teorema central del límite que me dijo, quédate tranquila porque si el tamaño de la muestra es grande, por más de que la X no sea normal, el X barra sí es normal. Pero el problema es que, por el otro lado, si la media, la distribución de X no es normal y el N es menor a, es menor a 30, entonces ya no puedo suponer que es normal el X barra. Entonces, vuelvo a insistir, si el X es normal, estoy en el primer renglón, si el X es normal, entonces el X barra también es normal. Pero si el X no es normal, entonces no todo está perdido. Primero me fijo en el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es grande, es decir, es mayor a 30, por favor les pido que vayan y lean qué me dice el teorema central del límite, porque el teorema central del límite me dice que por más de que el tamaño de la muestra sea chica, por más de que la variable X no sea normal, si el tamaño de la muestra es grande, X barra sigue siendo normal. Entonces todos los cálculos que había hecho yo están bien. Pero obviamente si el tamaño de la muestra no es grande, es decir, es menor a 30, entonces ya todos los cálculos que hice, hipotéticamente si hubiera hecho los cálculos, están mal realizados porque no me puede asegurar que X barra se distribuya normal. En nuestro caso, fíjense, vuelvo a leer lo que me decía, suponga que una vez realizado estos cálculos, un amigo le dijera que es casi seguro que la distribución poblacional de los precios de ventas, es decir, del X, no es normal. ¿Qué le respondería? Lo que le voy a responder es que si X no se distribuye normal, al tener un tamaño de muestra, si ustedes se acuerdan, nuestro tamaño de muestra es igual a 100, al tener un tamaño de muestra grande, por el teorema central del límite, la distribución de muestreo sí es normal. Eso es lo que le debería contestar. Lo mismo ya ahora lo vamos a leer. Entonces, lo que yo le contestaría a esta persona es que por más de que la variable X no se distribuye normal, X barra sí se distribuye normal porque el tamaño de la muestra es grande. Entonces, todos los cálculos que hice anteriormente están correctos. Vamos a ver otro ejercicio para seguir practicando. Vamos a hacer el ejercicio 2. Y ustedes, como siempre, me
habilitan micrófono, me escriben si es que hay algo que queda duda. Pero acá en el ejercicio 2 seguimos viendo lo mismo, así que vamos a seguir practicando. Me dice el ejercicio 2. Se ha tomado una muestra simple al azar de 16 directivos de empresas de una gran ciudad para estimar el tiempo medio que tardan diariamente en desplazarse al trabajo. Suponga que el tiempo poblacional sigue una distribución normal que tiene una media de 87 minutos y una desviación estándar de 22 minutos. ¿Cuál es el error típico, también llamado error estándar, de la media muestral de los tiempos de desplazamiento? Entonces lo que tengo como mi variable X es el tiempo de desplazamiento de los directivos de una gran ciudad, de desplazamiento hasta su trabajo, está medido en minutos, ahí lo veo en la consigna, y vamos a suponer que este tiempo, acá lo dice la consigna, se distribuye normal, y si se distribuye normal, los dos parámetros son mu igual a 87 y sigma igual a 22. Lo otro que sé es que se selecciona una muestra de 16 directivos. Entonces esos son los datos que vamos a tener al principio. Mu 87, sigma 22 y se selecciona una muestra de tamaño 16. Habíamos dicho que, de acuerdo a distribuciones de muestreo, si el X se distribuye normal, entonces yo ya sé que el X barra también se va a distribuir normal. Lo que me pide es la desviación estándar de la media muestral. ¿Sí? La desviación estándar, lo que me está pidiendo es el sigma de X barra. Yo sé que sigma de X barra es igual a sigma dividido la raíz de n. Eso es lo que me está pidiendo en el inciso A, el error típico o error estándar de la media muestral. En nuestro caso va a ser 22 dividido la raíz de 16. El error estándar de la media es 5,5. Entonces me pidió, pero fíjense que si no me hubiera pedido, lo necesitaba para calcular acá, pero bueno, me pide el error. Lo próximo que me pide en el inciso B es cuál es la probabilidad de que la media muestral sea de menos de 100 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral, me está hablando de la media muestral, el X barra, sea menos de 100 minutos? La probabilidad que el X barra sea menos de 100 minutos. Como sabemos que el X se distribuye normal, entonces habíamos dicho que el X barra también lo hace. Por eso para calcular esta probabilidad voy a tener que estandarizar. La estandarización es la misma que vimos hace rato, X barra menos mu dividido sigma raíz de n. Que sigma raíz de n ya lo calculamos en el inciso A y daba 5,5. Pero si reemplazo me va a quedar 100 menos mu dijimos que era 87, dividido 5,5, o dividido todos los datos, 22 dividido raíz de 16. Esto me queda probabilidad de Z menor a 2,36, menor a 2,36. Acá es donde ya por ahí ya directamente les muestro los resultados, después ustedes controlan que los haya desarrollado bien. Algunas veces voy a ir a la pizarra para que lo veamos, pero ya a esta altura supongo que la normal está vista, hemos practicado bastante, pero ahí por las dudas tienen el resultado para después controlar, pero fíjense que si es menor a 36, ya está toda el área sombreada hacia la izquierda completa, así que por eso va a ser 0,5 más la probabilidad de que Z esté entre 0 y 2,36. Esa probabilidad la busco en la tabla, 0,49, 0,86, que sumado a 0,5 me da 0,99. ¿Qué es esa probabilidad? Esa probabilidad bastante alta, esa probabilidad es la probabilidad de que se seleccione una muestra y que la media muestral sea menor a 100 minutos. ¿No en minutos, no? Sí, 100 minutos. La probabilidad de que la media muestral sea menor a 100 minutos, 0,99, 0,86. Vamos a ver otro, por ejemplo, este.
me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la media sea de más de 80 minutos? Sea de más de 80. Entonces me está pidiendo, y habla de la media muestral. Entonces lo que me está pidiendo es la probabilidad de que el X barra sea mayor a 80. Entonces la volvemos a calcular, mayor a 80. Mayor a 80 va a ser Z mayor a 80 menos 87 sobre 5,5. Va a ser la probabilidad de encontrar un Z mayor a menos 1,27. Esta probabilidad ya la vamos a, seguramente la vamos a ver, pero les dejo los resultados. Me queda esta probabilidad 0,897796. Vamos a ver qué más pide. El inciso D pide otra probabilidad, y esa se las voy a dejar para que lo vean ustedes. El inciso D pide otra probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté fuera del intervalo 85-95? ¿Cuál es la probabilidad que la media esté fuera de ese intervalo 85-95? Entonces, veamos qué dice el inciso E, que ese me interesa que veamos. Suponga que se toma una segunda muestra independiente de 50 directivos. Teníamos 16 directivos, ahora tenemos 50. Indique, sin realizar los cálculos, es decir, no puedo calcular, si las probabilidades de los apartados B, C y D serían mayores, menores o iguales en el caso de la primera muestra. Ilustre las respuestas gráficamente. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, yo voy a hacer el B. Vamos a ver si hacemos el C, ustedes hagan el D. Vamos a ver el B. El B, que habíamos visto, habíamos llegado acá. Voy a agregar una página. ¿Qué me habíamos calculado en el B? En el B habíamos tenido, me estaba pidiendo la probabilidad de que el X barra sea menor a 100. Eso decía el B. Estoy buscando ver qué decía eso el B. Sí. Y después de hacer unos cálculos habíamos llegado probabilidad de encontrar un Z menor a 2,36. Vuelvo al ejercicio para ver si así habíamos hecho. Sí, 2,36. Estoy partiendo de acá. ¿Sí? Entonces, esto, que es lo que les dije, ya hay veces que no lo hago porque no, ya supongo que ustedes lo van haciendo a la par. Si me está hablando de 2,36, esto en escala de Z, ¿no? Si me está hablando de 2,36 y me dice menor, es toda esta área sombreada. ¿Sí? Entonces, por eso habíamos hecho, si ustedes se acuerdan, 0,5 más la probabilidad de que Z esté entre 0 y 2,36. Pero al final esto me había dado un resultado de 0,99086. Esa era la probabilidad que habíamos llegado. Y les muestro para que me crean. 0,99086. Entonces, ¿qué pasaba? En esta situación, si ustedes se acuerdan, teníamos que el X se distribuía, el X barra normal con mu de X barra igual a 87 y sigma de X barra igual a que era sigma de X sobre raíz de N, que habíamos dicho 22 sobre raíz de 16 igual a 5,5. Eso es lo que habíamos dicho. Y obviamente teníamos un tamaño de muestra igual a 16. Esa es la situación que tengo. ¿Qué pasa? Ahora lo que me dice es que ya no tengo un tamaño 16, sino tengo una nueva muestra que es de tamaño 50. Entonces, obviamente, el tamaño de la muestra aumentó.
Entonces, fíjense que la muestra, si ustedes ven acá, lo que afecta es esto. Cambios en la muestra afecta a esto. No me afecta, por ejemplo, la media, pero sí me afecta el desvío. ¿Sí? Porque acá, lo podría resaltar acá, ahí es donde yo tengo el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué pasa? Si el tamaño de la muestra aumenta, ¿sí? Me afecta mi sigma de X barra. Porque al aumentar el tamaño de la muestra, este denominador está aumentando y hace que todo mi cociente disminuya. Entonces lo que está pasando es que mi sigma de X barra está disminuyendo. ¿Queda claro? ¿Lo ven o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, por eso siempre la teoría de muestreo y teorema del límite central y todo eso me dice que yo tengo que aumentar el tamaño de la muestra. Porque aumentar el tamaño de la muestra hace que el desvío disminuya. Y recuerden qué es el desvío ustedes ya lo saben, el desvío ya es a pesar de que podemos conocer el desvío de la población, el desvío de la muestra, ahora aprendimos que hay un desvío del X barra, pero el desvío es la dispersión respecto de la media, así que mientras más chiquito es el desvío, mejor para nosotros, porque más concentrados están los datos alrededor de la media. Entonces, ¿dónde me afecta? Acá. Me afecta, si ustedes se acuerdan, en la construcción de mi estandarización, ¿sí? Porque, si ustedes se acuerdan, y voy a garabatear acá, el valor de z era igual a x barra menos mu de x barra, o mu de x, o mu, total es el mismo, dividido sigma de x barra. Y si mi sigma de x barra, y acá lo pongo y lo voy a poner con otro color de última, si mi sigma de x barra está disminuyendo, se hizo más chico, quiere decir que todo el valor de z, ¿qué pasó con el valor de z? Si esto disminuyó, hizo que todo este cociente aumente. Mi valor de z acaba de aumentar. Entonces mi valor de z no sé cuánto es, pero sí lo que puedo saber es que es mayor a 2,36. No sé cuánto vale, 3, 4, 3,9, no sé cuánto vale, pero es un valor que anda hacia la derecha, es mayor. Entonces, quiere decir que voy a tener una probabilidad de z menor, es decir, fíjense que se sigue manteniendo esto, probabilidad de encontrar un z menor a un valor que es mayor a 2,36. Quiere decir que el área sombreada va a ser esto. Fíjense que tengo mayor área sombreada. Si tengo mayor área sombreada, quiere decir que la probabilidad va a ser mayor a ese 0,99 que calculé. Entonces, a la pregunta que me hacía, suponga que se toma una segunda muestra independiente de 50 directivos sin realizar cálculos que le diga si la probabilidad del inciso B va a ser mayor, menor o igual que en el caso original cuando tenía tamaño 16. Y acá acabo de ver que al aumentar la muestra, veo que esta probabilidad va a aumentar, va a ser mayor al 0,99, 0,86. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, Entonces, ¿por profe. qué es mayor? Bien. Y por eso también me pedía que lo grafique. En el inciso B, si ustedes se acuerdan, el inciso B quiero decir, inciso C, me decía, inciso C, probabilidad, no lo encuentro el C, ya lo busco, de un X barra mayor a 80. Y habíamos obtenido una probabilidad de un Z mayor a menos 1,27. Entonces, tengo que hacer lo mismo. Tengo que graficar, buscar el menos 1,27. Me dice, quiero ver hacia dónde está el sombreado. Mayor me dice entonces, está sombreando hacia acá.
Entonces, de la misma manera, esto obviamente me había dado 0,89,796. De la misma manera, me aumenta el tamaño de la muestra. Si me aumenta el tamaño de la muestra, entonces yo sé que el sigma de x barra disminuye. Si el sigma de x barra disminuye, yo sé que mi valor z aumenta. Pero ojo con eso, aumenta en valores absolutos, ¿no? Aumenta en valores absolutos. ¿Sí? Recordemos que z es igual a esto. U de x barra dividido sigma de x barra. Entonces, al aumentar el tamaño de la muestra, esto disminuye. Si esto disminuye, todo esto aumenta. ¿Sí? Pero aumenta, ¿sí?, en valores absolutos, es decir, aumenta si va a ser un valor más grande que 1,27. Es decir, que va a ser, o hablando correctamente, va a ser un valor más chico que 1,27 negativo. Es decir, que va a ser un valor que ande por acá. ¿Sí? Y si no me creen, pruébenlo. Ustedes saben que pueden cambiar todo esto porque tenemos, por eso dijo no realicen cálculo, pero tranquilamente lo pueden realizar al cálculo porque tienen todos los datos y pueden hacer el cálculo y ver cuánto me daba. Me da un valor por acá, entonces, fíjense que acá, en este caso, también es un valor más grande, mayor, igual que en el caso anterior, que la probabilidad calculada cuando el tamaño de la muestra es igual a 16. También llego a la misma conclusión, es más grande. Pero ojo con el tema de los signos, ¿no? Si no me creen, entonces prueben de reemplazar. En vez de 16, pongan 50 y hagan todo el cálculo que hicimos en el inciso C y calculen la verdadera probabilidad. El inciso que seguía, que era el D, se los había dejado para que hagan ustedes. Así que se lo hacen y también lo comparan, como me dice acá el inciso B. B el inciso E. Está oculto. Entonces yo les había dejado para que hagan el inciso D, que de última les puedo decir cuánto me dio a mí. El inciso D. Inciso D me dio, les pongo por lo menos el resultado, 0,43,295. Y cuando hagan el ejercicio inciso E, ahí fíjense que les da, a mí me da menor, pero controlen por las dudas. Vamos a ver otro ejercicio para seguir practicando. Vamos a ver el ejercicio 4. El ejercicio 3 se los dejo porque es más de probabilidad, cálculos de probabilidades para la distribución de muestreo de la media. Vamos a ver el 4. En el 4 lo que vamos a ver es distribución de muestreo, pero para la proporción. Yo les había dicho, imagínense que sacamos varios indicadores o estadísticas de esa muestra que estamos analizando. Ya habíamos calculado la media. Bueno, imagínense que no estamos por calcular la media porque dadas las características de la variable vamos a calcular la proporción. La proporción es lo que conocemos como P, que es, no es otra cosa que casos favorables sobre todos los casos posibles, ¿no? Es el valor que conocemos como P, ¿sí? Esa proporción relacionada con algún éxito. Entonces, el ejercicio 4 me dice, un gerente de un gran grupo de hospitales cree que el 30% de todos los pacientes genera facturas que se cobran con 2 meses de retraso como mínimo. Se toma una muestra aleatoria de 200 pacientes. Entonces tengo, ¿cuál es el error típico muestral de la proporción muestral que generará facturas que se cobrarán con 2 meses de atraso como mínimo? Entonces, la variable es, bueno, obviamente es la cantidad de pacientes que genera factura. Fíjense que la variable aleatoria es cantidad. Recuerden que mucho está relacionado con todo lo que hemos aprendido de la distribución binomial, ¿sí? Pero la variable en cuestión es cantidad, ¿sí? Cantidad
y sobre esa cantidad saco la proporción, que esa proporción está relacionado con lo que yo relaciono con el éxito, que en este caso van a ser pacientes deudores, por decirlo de alguna manera, que generan facturas que se cobran con 2 meses de retraso. Entonces, la proporción me enseña también la teoría de distribución de muestreo, la proporción me dice que se distribuye normal, y los dos parámetros que tienen son P y sigma de P, donde P es donde P es la proporción de éxito y sigma de P va a ser igual a la raíz de P por 1 menos P dividido N. Entonces fíjense que P lo tengo que tener de algún lado y lo próximo que necesito también es el tamaño de la muestra. Entonces, vuelvo a insistir, la variable X es una variable de conteo, ¿sí? Cantidad de personas en este caso relacionados con el éxito está relacionado con que generan factura con retraso, y esa proporción es la que se distribuye normal, y sus dos parámetros son P y sigma de P, donde P es la proporción de éxito, y sigma de P va a ser la raíz de P por Q dividido N. Entonces, lo primero que me estaba pidiendo ahí, ¿cuál es el error muestral? ¿Sí? Entonces, acá pasamos en limpio. P, dijimos que era 0,30, lo dice ahí la consigna. El 30% de todos los pacientes genera facturas con 2 meses de retraso. Y el N, también lo decía, se toma una muestra de 200 pacientes. Entonces, sigma de P va a ser 0,30 por 0,70 dividido 200. El error típico de la proporción muestral es 0,03. Vamos a ver qué me pide. Me pide cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea inferior a 0,25. Me está diciendo la proporción muestral. Vamos a simbolizar proporción muestral como, lo van a ver expresado de dos maneras, P sombrero o P sub S, ¿sí? Se refiere a muestral. Fíjense que antes, ¿qué calculábamos en los ejercicios anteriores? El X barra, la probabilidad, por acá lo debo tener en alguno, por acá, uno que le haya puesto acá. ¿Ustedes se acuerdan? Habíamos calculado la probabilidad de que el X barra sea menor, mayor a un valor. Acá es la proporción, y es la proporción de la muestra, que la vamos a simbolizar como P sombrero, o como muchas veces P con una subíndice S. Subíndice S porque, haciéndome alusión a sample, de muestra, ¿no? En inglés. Entonces me dice cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea inferior a 0,25. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como se distribuye normal, lo tengo que estandarizar. Recordemos, se distribuye normal. ¿Quién me dice que se distribuye normal? La distribución de muestreo, toda la teoría de distribución de muestreo. Me dice se distribuye normal. Bueno, se distribuye normal, entonces lo tengo que estandarizar. Lo estandarizo. ¿Cómo es la estandarización en el caso de una distribución de muestreo de la proporción? Es P sombrero menos P dividido sigma de P. P sombrero en nuestro caso va a ser 0,25, recuerden, es igual que todo el resto de las estandarizaciones, 0,25, menos P, que dijimos que era 0,30, dividido sigma de P, que ya lo calculamos en el inciso anterior, 0,03. Fíjense, nuevamente esto ya se transforma en Z, así que ya lo trabajo como una distribución normal estándar. Busco en la tabla, hago el gráfico, busco cómo lo tengo que calcular, a lo que ya hemos aprendido bastante. Ahí tienen siempre los cálculos parciales para que no queden dudas. Pero si no, si hay algo que todavía no quede claro de la distribución normal, no lo puedo, me dicen. 0,04746. Es la probabilidad que se seleccione aleatoriamente una muestra de tamaño 200, en este caso,
y que la proporción muestral sea menor a 0,25. Menor 0,25. Es 0,047. Vamos a ver otra. Me dice, ¿cuál es la probabilidad, el inciso C, que la proporción muestral sea superior a 0,33? Es decir, que P sombrero sea mayor a 0,33. Si es mayor a 0,33, estandarizo, donde P sombrero va a ser igual a 0,33, le tengo que restar P es 0,30, y le tengo que restar, dividir en sigma de P, que dijimos que era 0,03. Me queda probabilidad de Z mayor a 1. Mayor a 1 va a quedar 0,5 menos la probabilidad de que Z esté entre 0 y 1. 0,5 menos 0,34314. Esta probabilidad es 0,15866. Entonces, fíjense, vuelvo a insistir, siempre llegamos a lo mismo, suponemos normalidad y entonces por distribuciones de muestreo estandarizo y me voy a lo que aprendí la clase pasada de cómo trabajo con una distribución normal estándar. El próximo ejercicio les doy el resultado, pero fíjense que me pide la probabilidad de que la proporción muestral esté entre 0,27 y 0,33. Entre 0,27 y 0,33, es decir, no quiero mostrar el resultado, pero entre 0,27 y 0,33, después controlen que coincidamos, a mí esto me arrojó un resultado de 0,68268. El próximo ejercicio 5, también es de distribución de muestreo de la proporción. ¿Sí? Me dice, una fábrica tiene 438 obreros, de los cuales 239 están preocupados por las futuras prestaciones sanitarias. ¿Cuál es el error típico de la proporción muestral preocupada? Entonces, acá la variable de interés son las personas, los obreros preocupados por estas futuras prestaciones sanitarias. El éxito está relacionado con los obreros preocupados. Fíjense que recordemos que vamos a trabajar sobre la proporción, entonces P se va a distribuir normal con parámetro P y sigma de P, donde sigma de P era la raíz de P por Q dividido N. Fíjense que había dos cosas y lo habíamos dicho en el ejercicio anterior. Yo debo saber dos cosas, N y P. Entonces, fíjense que acá P no me dice cuánto es, lo tengo que calcular. ¿Cómo es P? Y recuerden que el concepto de proporción, P es casos favorables o todos los casos posibles que tengo, es decir, 239 dividido los 438, 239 sobre los 438, donde esos 438 es también el tamaño de la muestra. Entonces ahí, a diferencia del ejercicio anterior, que directamente me decía P es igual a 0,30, bueno, acá lo tengo que calcular, ¿sí? Pero es un cociente. Recuerden que esto es igual a X dividido N. Uy, no, con minúscula. X dividido N, ¿sí? Igual. X, donde tengo todos los valores relacionados con el éxito, dividido la cantidad que tengo. Y obviamente el tamaño de la muestra, 438. Y de ahí en más, entonces, cuando me pide el error es típico, y entonces ya lo calculo como lo calculamos en el ejercicio anterior, entonces me va a quedar raíz de P por 1 menos P dividido N,
Esto me queda 0,024. Y de ahí más vuelvo a calcular las probabilidades como vimos en el ejercicio anterior. Me pide, por ejemplo, en el inciso B, cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea inferior a 0,50. La probabilidad de que la proporción sea menor a 0,50. Vuelvo a insistir, fíjense que dice proporción muestral, por eso lo expreso como P sombrerito o P sub S. Proporción muestral menor o inferior a 0,50. Entonces tengo que estandarizar Z menor a 0,50 menos 0,546 dividido 0,024. Y de ahí más vuelvo a insistir a trabajarlo como una normal estándar. Que les vuelvo a aclarar, si tienen dudas sobre el manejo de la tabla, que no encuentran los valores, no entienden por qué lo expreso de esa manera, hablen ahora, ¿no? No se queden con la duda. Preferible que despejen la duda acá, que deje todo anotado y después lo vayan a ver tranquilo cuando tengan que desarrollar el ejercicio. Fíjense que esto me dice menor a menos 1, quiere decir que hagan el gráfico. Esto queda expresado de esta manera, me queda 0,02743. Y vuelvo a insistir, es la probabilidad de que la proporción muestral sea inferior a 0,5. La proporción de obreros preocupados sea inferior a 0,5, es ese 0,02. ¿Dudas? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bueno, sigo. El inciso C. Bien, profe. ¿Todo bien? Bueno. El inciso C se los dejo para ustedes. Les muestro nada más el resultado. Me pide que la probabilidad de la proporción esté entre 0,50 y 0,60. Fíjense que vuelvo a insistir, no quiero por ahí que quede como que es obvio, pero fíjense que siempre pide más de lo mismo, cálculos de probabilidad. Antes, en los ejercicios 1, 2, era de la media muestral, acá ejercicio 4 y 5 es de la proporción muestral, pero vuelvo a insistir, siempre a trabajarlo por distribuciones de muestreo, al trabajarlo como suponiendo normalidad, siempre tengo que estandarizar y tengo que caer en el cálculo de la normal estándar. Así que pido ahí que controlen, tienen creo ahí los resultados, las expresiones, que es lo que pide, pero no se queden con la duda, ¿sí? Vamos a ver, a partir del ejercicio 6 en adelante, fíjense que no quedan muchos ejercicios, lo que vamos a ver es algo tanto también para media, es decir, para la media muestral como para la proporción muestral, en realidad para la media y para la proporción, vamos a ver intervalos de confianza. Vamos a hacer uso también de toda la teoría de distribuciones de muestreo para la media muestral y para la proporción muestral, pero lo que vamos a hacer es estimaciones de intervalos de confianza. ¿Qué es lo que vemos acá? Básicamente, yo saqué una muestra y tengo una muestra, como venimos viendo, yo tengo una muestra de determinado tamaño. Y de esa muestra conozco, vamos a ver por ejemplo al principio la media de la X barra, entonces haciendo inferencia estadística yo voy a hacer una inferencia respecto de la verdadera media poblacional. Entonces yo no conozco la verdadera media poblacional, la verdadera media es mu, no la conozco, a la real no la conozco, yo conozco X barra, porque yo saqué una muestra, a esa muestra sumé todas las observaciones, la dividí en todas las observaciones que tengo y puedo calcular el X barra. Entonces yo tengo la media muestral, pero no conozco la poblacional. Entonces voy a hacer uso de la inferencia estadística para estimar cuánto sería la media
poblacional. Entonces, veamos qué dice este ejercicio. Este ejercicio dice: el gerente de control de calidad de una fábrica de bombillas de luz necesita estimar la vida promedio de un gran cargamento de bombillas. Se sabe que la desviación estándar de duración de las bombillas es de 100 horas. En una muestra de 50 bombillas encontró una vida promedio de 350 horas. Entonces fíjense que yo tengo una población de bombillas de luz, de los focos, una población, donde a mí me interesa estimar la vida promedio, pero de toda la población. No me voy a poner a probar foco por foco porque me va a demandar mucho tiempo, entonces ¿qué hago? Selecciono aleatoriamente una muestra de 50. Y sobre esas 50 sí veo cuánto dura cada foco y después calculo su promedio. Entonces, en promedio, los 50 focos duran 350. Entonces, ¿qué me pide acá? Que haga una estimación de un intervalo de confianza del 95% de la vida promedio verdadera, cuando me dice verdadera se refiere a la población, de las bombillas de luz del cargamento. Entonces yo, fíjense que nunca voy, a menos que me ponga a probar todo el cargamento, que no sé cuánto será toda la población, yo nunca voy a saber a ciencia cierta cuál es la verdadera, el verdadero promedio poblacional. ¿Qué puedo hacer? Una estimación. Y esa estimación, al hacer una estimación, tiene un margen de error. Ese margen de error en este caso es del 5%, y lo vamos a denotar como 1 menos alfa, ya lo vamos a ver ahí abajo. Y yo voy a hacer esta estimación con un 95% de confianza. Entonces yo voy a decir, estoy segura con un 95% de confianza que la media poblacional está entre este y este valor. Nunca voy a saber, vuelvo a repetir, el verdadero. A menos que me ponga a probar uno por uno, nunca lo voy a saber. Pero puedo decir, está entre este y este valor con un 95% de confianza. Entonces, eso es lo que hacemos con intervalos. Fíjense que los datos que tengo, obviamente estoy analizando la duración de las bombillas en horas. Los valores que tengo es la varianza, el desvío creo que era así, la desviación estándar poblacional de 100, una muestra de 50 y una media de esa muestra de 350 horas. Son los datos que surgen de la consigna. Si yo tengo que hacer una estimación de intervalo de confianza, lo tengo que hacer de esta manera. El intervalo de confianza para la media al 95% va a ser igual a eso. Límite inferior y superior va a ser igual a x barra más menos un z de alfa sobre 2 por sigma de x sobre raíz de n. Entonces, x barra más menos z de alfa sobre 2 por sigma de x sobre raíz de n. Fíjense que el x barra ya lo tengo, 350. El sigma también lo tengo, 100. Y la n también tengo, el n es igual a 50. Me está faltando ese z de alfa sobre 2. Se llama z de alfa sobre 2 porque lo obtengo de la tabla normal estándar. Es un z. El z que yo conozco, que vengo trabajando, bueno, el mismo z. Nada más que es de alfa sobre 2, donde alfa, en el alfa es el nivel de significación que se llama. Nosotros vamos a trabajar con, y por eso esto surge de la tabla de la normal, pero uno como trabaja tradicionalmente con 3 niveles de confianza, el 90, que es el primer renglón que ven ahí, el 95 y el 99% de confianza, los valores de z de alfa sobre 2, que ahí lo dice la tablita, muchas veces yo ya me lo aprendo de memoria, de tanto usarlos, o si no, los puedo buscar en la tabla, nada más que nos tengo que ir, buscar de alguna manera, en algún momento lo vamos a ver, pero por ahí ya más bien también en estadística inferencial ven de dónde sale ese valor. Muchas veces, ¿qué hacemos? De tanto usarlos, me los aprendo de memoria. Entonces, si a mí me piden un 95% de confianza, 1 menos alfa va a ser igual a 0,95. Entonces, si 1 menos alfa es 0,95, alfa es 0,05, alfa sobre 2, obviamente 0,025, y el z de alfa sobre 2
es 1,96. Entonces, si a mí me dicen, necesito un intervalo de confianza del 95%, yo ya sé que el alfa, el z de alfa sobre 2, esto que tengo que completar acá, ese, va a ser 1,96. Siempre. Si a mí me dicen, no, quiero el 90% de confianza. Bueno, ¿querés el 90% de confianza? Entonces, con el 90% de confianza, es decir, un 1 menos alfa del 0,90, entonces el z de alfa es 1,645. Entonces vuelvo a repetirles, esos 3 niveles de confianza, que son los clásicos, 90, 95 y 99, que son los típicos que pedimos, y para la mayoría de los estudios, directamente tienen un z de alfa sobre 2 asociado, que son estos que están acá, como tercera columna de eso que está expresado ahí en esa tablita. Entonces directamente es ver cuál es el nivel de confianza y reemplazarlo por ese valor de z. Y muchas veces lo tenemos a mano, vuelvo a insistir, de tanto practicar ya los aprendemos de memoria. En nuestro caso, como pidió 95%, el z de alfa sobre 2 es de 1,96. Entonces reemplazo, porque habíamos dicho que lo último que me faltaba era saber eso, y ya sabemos que es 1,96. Entonces, esto me queda 350 más menos 1,96 por 100 sobre raíz de 50. Resto, hago la operación restando para obtener el límite inferior y la operación sumando para obtener el límite superior. Entonces yo concluyo con un 95% de confianza que la verdadera media poblacional, la verdadera mu, aseguro con un 95% de confianza que se encuentra entre 322,28 y 377,72. Entonces, eso es un cálculo de intervalo de confianza. En este caso, intervalo de confianza para la media. Yo tengo mis datos, fíjense, tengo mis datos que son muestrales, defino el nivel de confianza que quiero tener y puedo asegurar con ese nivel de confianza entre qué valores estimo que está la verdadera media poblacional. Fíjense que ahí dice clarito mu de X, la verdadera media poblacional. ¿Sé cuánto es? Y no lo sé. ¿Puedo cometer error? Y sí, puedo cometer un error y es ese 5% de error que puedo cometer que efectivamente no esté entre esos dos valores. Pero a no saberlo y tener una confianza del 95% de saber entre qué valores está, ya es bastante. Eso es estadística inferencial. Se basa en pura estimación, entonces, ¿no? Se basa en estimaciones, eso es estadística inferencial, donde estadística inferencial tiene muchas teorías de por medio que están probadas, la teoría de probabilidad, la teoría de distribución de muestreo, donde obviamente nosotros ya lo aplicamos y confiamos que eso ya fue demostrado. Por eso aseguramos eso, porque eso me demuestra la estadística inferencial. Si la muestra ha sido sacada correctamente, por eso también es importante que esa muestra sea representativa de la población. Si hago uso de la distribución de muestreo que me asegura esto, yo hago esta inferencia con ese nivel de confianza. Es decir, estoy haciendo una inferencia sobre algo que desconozco, pero esa inferencia tiene determinado porcentaje de confianza y, obviamente, al ser una inferencia, tengo un margen de error, y ese margen de error en este caso es el 5%. Ahí les pido que lean bastante porque hay muchos libros se ponen en el trabajito de mostrar también qué querría decir ese 5%. Y hacen gráficos y por ahí les pido que lo vean, si ahí por ahí encuentro una foto, donde me muestran intervalos que caen por fuera o que la media poblacional cae fuera de ese intervalo y entonces eso implicaría el error, pero es uno en pocos, es de uno o dos en varios que la mayoría cae. Imagínense que de 100, 5 caen fuera, pero el 95 caen adentro, ¿sí? Así que pido lectura en eso. Entonces, como siempre les digo, me frenan para consultar. La duración de la población de bombillas en este caso debe estar distribuida normalmente. Y bueno, es como recién estábamos hablando. Acá, obviamente, nosotros hacemos la aplicación, pero hay todas unas teorías de fondo
en donde obviamente es algo que ya vimos. Nuestro tamaño de muestra, si ustedes se acuerdan, en este caso, es igual a 50, es un tamaño grande. Estoy utilizando Z porque estoy suponiendo que el X barra se distribuye también normal, ¿sí? Estoy suponiendo que hay una distribución de muestreo por detrás. Si X no se distribuye normal, y lo mismo que dijimos hace rato, si X no se distribuye normal, pero mi tamaño de muestra es grande, hay un teorema que es el teorema central del límite o del límite central que me asegura que por más de que la variable X, que en este caso es la duración de las bombillas, no se distribuye normal, el X barra también sí lo puede hacer, así que no hay ningún problema. La pregunta era, ¿la duración de la población de bombillas debe estar distribuida normalmente? Y no necesariamente. La respuesta sería no necesariamente, porque al ser un tamaño de muestra grande, el teorema del límite central me asegura que el X barra sí se distribuye normal. Esté o no esté el X distribuido normal. No sé si quedó claro. Pero eso es lo que debería contestar. Después me dice, explique por qué un valor observado de 320 no estaría fuera de lo normal, incluso si se encuentra fuera del intervalo de confianza de cálculo. Bien. Un valor de 320 me asegura que no es un valor fuera de lo normal, pero que está fuera del intervalo, un 320. Fíjense que el valor 320, el valor puntual 320, está fuera de ese intervalo que calculé. Pero ¿por qué es un valor normal? Primero que hay dos cosas distintas. Ese valor puntual que me dice de 320 es un valor puntual. Lo que yo estoy calculando acá es un intervalo para la media. Entonces estoy comparando dos cosas totalmente distintas. No puedo comparar ese valor observado de 320 e incluirlo acá en este intervalo porque este intervalo es el intervalo para la media poblacional, no para valores puntuales. El valor de 320 es un valor puntual y lo que acabo de calcular es un intervalo para la media poblacional. Si quiero saber si un valor particular está fuera o no de lo normal, fíjense que acá lo simbolizo, es un X sub I, por llamarlo de alguna manera, es un X cualquiera. Entonces lo que tengo que ver es respecto de cuántas desviaciones se encuentran. En este caso, tengo que ver respecto de cuántas, recuerden que acá era la cantidad de desviaciones típicas, tengo que saber respecto de cuántas desviaciones típicas está este valor alejado respecto de la media. Fíjense que acá dice, le puse signo negativo porque la media es igual a 350, entonces por eso sé que este valor está hacia la izquierda. Pero no sé cuán lejos o cuán cerca esté respecto de la media. Si me hubiera pedido el valor, no sé, 420, entonces esto hubiera sido positivo, porque el 420 está hacia la derecha del valor medio. Recuerden, vuelvo para arriba, tomo acá, pero recuerdo que la media es 350. Entonces este valor está hacia la izquierda de la media. Recordemos que la media, vuelvo a insistir, es 350. Por eso resto, para saber respecto de cuántas desviaciones típicas está respecto de la media. 350 menos K por sigma, donde sigma habíamos dicho que era 100, K es igual a 0,3. Es decir, efectivamente, este valor es un valor que no está fuera de lo normal porque está, imagínense, a menos de una desviación estándar respecto de la media, a menos de una. Si ustedes se acuerdan, por la regla empírica, el 68% de los datos se encuentran entre más o menos un desvío estándar, el 95% entre más o menos 2 desvíos y el 99,99 en más o menos 3 desvíos estándar. Este está a menos de 1, a 0,3 desvíos, está muy cerquita de la media. Por eso es un valor
no es un valor atípico, es un valor que es normal, es bastante cercano de la media. Bien. Ejercicio 7. Si el envío, relacionado con el ejercicio anterior, si el envío contiene un total de 2.000 bombillas, establezca una estimación de intervalo de confianza al 95% del promedio de vida verdadero de las bombillas del envío. ¿Qué pasa acá? Acá tengo un nuevo conocimiento que es respecto de la población. Conozco la población. Si ustedes se acuerdan, yo les dije hace rato, hay un cargamento, pero no sé cuántos son. Bueno, ahora ya lo sé. Lo sé y es de 2.000. Entonces, cuando yo ya conozco la población, fíjense que sigo teniendo un sigma de X de 100, un tamaño de muestra de 50, de esa muestra la media es igual a 350, pero ahora se me suma el dato de que conozco la población. Entonces, al conocer la población, yo tengo que hacer una corrección que se llama una corrección por población finita, que es algo que también en algún momento se los nombré. Y ese factor de corrección por población finita viene a corregir el desvío, lo viene a hacer más chiquitito, porque ese coeficiente que está ahí, que es la raíz de n menos n, n menos 1, ese coeficiente es menor a 1. Entonces, al multiplicar el desvío, lo hace más chiquitito, lo corrige. Quiere decir que si yo conozco la población, la precisión de este intervalo de confianza es más chico, es decir, es más preciso, ¿sí? Entonces, cuando yo calcule esto, el intervalo que yo calcule debería ser más estrecho, digamos, más concentrado, ¿sí? Un intervalo más chico. ¿Cómo hago para multiplicar esto? Fíjense, la misma fórmula, x barra más menos el z de alfa sobre 2 por sigma de x sobre raíz de n por la raíz de n menos n, n menos 1. Vuelvo a insistir, este término es menor a 1, y viene a multiplicar el desvío. Entonces, al multiplicarlo, lo hace más chiquito. Al hacerlo más chiquito, voy a tener un intervalo más concentrado en los valores, en el valor medio de la media poblacional que estoy calculando. Entonces, vuelvo a insistir, si yo conozco la población, tengo que sí o sí corregirlo. Si conozco el dato de la población, tengo que corregirlo. Fíjense que los resultados, los datos siguen siendo los mismos, lo único es que se agrega ese término que tengo que multiplicar, haciendo el procedimiento, la operación con la resta, límite inferior, con la suma, límite superior, y entonces concluyo que el intervalo de la verdadera media poblacional se encuentra entre 322,62 y 377,38. 322,62 y 377,38. Bien. Si quieren les traigo cómo era sin corregir. Era fíjense que lo que les comentaba, esto viene y lo ajusta, puede ser que el ajuste sea mínimo, pero lo viene y lo ajusta, necesito corregirlo. Este que acabo de poner a la derecha, este que está acá, es el que habíamos calculado, lo aclaro acá en el inciso ejercicio 6. Fíjense que este venía desde 322,28 hasta 377,72 y este se viene a corregir, ¿sí? Acercándose más al valor central, ¿sí? Pero siempre tengo que corregir. Así como tengo intervalos de confianza para la media, también tengo intervalos de confianza para la proporción. Vuelvo a contarles, así como calculamos, ¿se acuerdan? Aprendimos la distribución de muestreo de la proporción, entonces también vamos a calcular intervalos de confianza para la proporción. Veamos, eso es el ejercicio 9 y 10. El ejercicio 9 me dice, el director de publicidad de una cadena de restaurantes de comida rápida desearía estudiar la proporción de estudiantes de bachillerato que conocen en comercial, en particular que ha sido transmitido en radio y en televisión durante el mes anterior. Una muestra aleatoria de 400 estudiantes de preparatoria indicó
que 160 de estos desconocían el comercial. Establezca una estimación de intervalo de confianza del 95% de la proporción verdadera de la población de estudiantes de bachillerato que conocen el comercial. Entonces, mi variable de interés es la cantidad de estudiantes que conocen el comercial. Ojo con eso, tengo que identificar bien dónde está lo que me interesa. Tengo, de una muestra aleatoria de 400, 160 dijo que sí conocían el comercial. Entonces, ahí está mi P, 160 sobre 400. N es igual a 400, y P, mi P sombrero, mi P de la muestra, 160 sobre 400. Me pide un intervalo de confianza del 95%. Entonces, ¿cómo hago para un intervalo de confianza? Fíjense que hace rato le poníamos mu, intervalo de confianza de mu, porque era de la media. Ahora, como es de la proporción, le decimos de P mayúscula. Y recuerden que también habíamos supuesto que la proporción sigue una distribución normal, si ustedes se acuerdan. Por eso también, para poder calcular su intervalo de confianza, vamos a hacer uso de esta suposición de la distribución normal. Entonces, ¿cómo hago para calcular? Fíjense que el esquema muy parecido a la fórmula anterior. Nada más que en vez de hablar de X barra, en vez de hablar de sigma, de X barra, hablamos de P. Entonces, el límite inferior y superior de un intervalo de confianza de la proporción va a ser P sombrero más menos un Z de alfa sobre 2, que también el Z de alfa sobre 2 es igual que en la anterior, la misma tablita, por la raíz de P por 1 menos P sobre N. P sombrero por 1 menos P sombrero sobre N. P sombrero ya lo calculamos, 0,40. Z de alfa sobre 2, tenemos el 95% de confianza, entonces ya sabemos que es 1,96. Por la raíz de P, 0,4, por Q, 0,6, dividido N, dividido 400. Entonces fíjense que tenemos todos los datos. Me va a quedar haciendo el cálculo, restando el límite inferior, sumando el límite superior, la verdadera proporción muestral con un 95% de confianza te encontraría entre 0,352 y 0,448. Fíjense que en vez de poner mu como poníamos hace rato, le ponemos P, porque vuelvo a insistir, acá lo que interesa es la proporción, no la media, la proporción. Siempre la forma de trabajar, fíjense que la mantenemos, es la misma, lo que cambia es, si es proporción, entonces va a ser P. En vez de ser X barra, es P sombrero, en vez de mu, es P mayúscula. Pero vuelvo a insistir, si yo tuviera que interpretar esto, yo aseguro, hago una inferencia, concluyo, con un 95% de confianza que la verdadera proporción poblacional, es decir, la verdadera proporción de los alumnos que conocen el comercial, está entre 0,352 y 0,448. Y por último, muy similar a lo que hicimos con el ejercicio 6 y 7, acá nos va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa si conocemos la población? Eso es lo que vamos a ver en el ejercicio 10. Suponga que la cadena de restaurantes realiza un estudio en una pequeña localidad en el que el tamaño de la población de estudiantes de bachillerato es de 3.250 alumnos. Obtenga la estimación de intervalos de confianza del 95% de la proporción verdadera. Es decir, lo mismo que nos pasó en el ejercicio 7 nos pasa acá. Tengo que hacer una corrección porque conozco la población. Entonces, sigo teniendo una muestra de 400, sigo calculando la proporción muestral, sigue siendo 0,4,
El dato que se suma ahora es que conozco la población y la población es 3.250. Entonces, al conocer la población, espero que atiendan porque están golpeando la puerta. Esperen 2 segundos. Listo. No sé quién será, pero me golpean la puerta. Bueno, entonces, no sé dónde me había quedado. Como conozco la población, entonces tengo que corregir. ¿Sí? Entonces me va a quedar esa corrección. Bueno, me da tentación pasar, ¿no? Me da tentación. Como... bueno. Y fíjate si debe estar acá, perdón. Espero poder editar esto después. Entonces, al conocer la población, tengo que corregir con un factor de corrección por población finita, que van a ver que es el mismo con el que habíamos trabajado, y lo que se corrige es el desvío. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, hace rato había pasado lo mismo. Tenía que corregir el desvío, es decir, tengo que multiplicar por este factor de corrección por población finita, que ese factor es menor a 1, multiplica el desvío, haciéndolo al desvío más chiquitito, más preciso, y reemplazando, entonces lo que tengo que agregar es a los datos anteriores, porque fíjense que todos los datos se mantienen, lo tengo que agregar el factor de corrección por población finita. 3.250 menos 400 dividido 3.250 menos 1, todo eso en raíz. Y eso va a hacer que me corrija el desvío, en este caso de la proporción, ¿no? De la misma manera, haciendo la resta, límite inferior, haciendo la suma, límite superior, y entonces puedo asegurar con un 95% de confianza que la verdadera proporción está entre 0,355 y 0,445. ¿Sí? Al igual que en el caso anterior, lo puedo copiar y llevarlo un ratito para acá. Esto es sin corregir. Este es ejercicio 9. Fíjense que, vuelvo a insistir, ajusta y se concentra más alrededor del valor de P. ¿Sí? Fíjense que este intervalo es más estrecho, sí, más, ¿cómo se dice? Más extenso, no sé cómo decirlo. Y esto se concentra más alrededor de P. ¿Sí? Entonces, ajusta, definitivamente ajusta el desvío. Bien. Como les comentaba, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? No hay ninguna duda. Acá estoy. Si no hay ninguna duda, fíjense que... ¿Sí estoy bien? Sí, acá. Fíjense que habíamos hecho, les dejo un par de ejercicios para que hagan, como les había contado. El ejercicio 3 creo que les dejé. Algunos incisos. Pero la mayoría del ejercicio 8 creo que se los dejo para que hagan ustedes. Pero fíjense que hicimos la mayoría de los ejercicios. Como les comentaba, el ejercicio en el práctico 8, como les contaba, es una pequeña introducción de lo que es estadística inferencial y es bastante cortito. Lo que vemos son hacer uso de toda esta teoría de distribución de muestreo, tanto para cálculos de probabilidades como para intervalos de confianza.